Eso es un tip. Y como último tip ya más avanzado del tema, porque esto no da para más, no sé si tienen alguna duda con eso, es el tema de las estadísticas. En la columna derecha, en la parte de resultados, tienen estadísticas, ¿sí? El botón de estadísticas dentro del cuestionario, ¿no? Cuando vamos a las estadísticas, me menciona muchas estadísticas generales. Esto, las profesoras de estadísticas, por ejemplo, quienes sepan los términos estadísticos, pero se les vuela la cabeza porque realmente tienen un montón de datos. Yo uso solamente un dato importante, nada más, así que imagínense, pero todos los demás van a poder verlo mejor. Les podríamos Eh, mostrar por allí el analítico, la analítica de Google que tenemos de Moodle en este momento. sí, puede ser. Bueno, miren, eh, por ejemplo, esto les va a servir también mucho en el caso de cuando usen preguntas aleatorias, ¿sí? En este caso, les muestra todas las preguntas que han tenido el examen, ¿sí? Y les está marcando en rojo algunas, que debe ser por algo especial. Tienen el nombre de la pregunta, tienen cuántos intentos tuvo esa pregunta, tienen el índice de facilidad. ¿Qué quiere decir el índice de facilidad? ¿Qué porcentaje de todos los que hicieron las preguntas le obtuvieron el 100% del puntaje? ¿Sí? O sea, acá, esta pregunta, por ejemplo, el 96,98% de las personas que intentaron resolver este cuestionario, que son 149, ¿sí? Obtuvieron el 100% del puntaje en esa pregunta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que es muy fácil esa pregunta. Una pregunta de 81 a lo mejor también es fácil, una pregunta de 71 ya estamos más complicados, y después vemos que, por ejemplo, una pregunta aleatoria, la pregunta aleatoria del tipo de cambio real, obtuvo casi el 70%, muy redondeo, ¿sí? 70% supongamos. Pero nosotros queremos ver, por ejemplo, estos 149 intentos. ¿Por qué me dice 149 intentos? Porque la pregunta aleatoria le tocó a todos los que rindieron, pero podemos ver el detalle. Entonces, vemos el detalle y nos muestra, esta pregunta aleatoria fue elegida 149 veces, lógicamente, pero ¿cuántas veces eligió cada pregunta que podía elegir? O sea, este banco de preguntas tenía 4 preguntas, ¿sí? Entonces, eligió 34 veces la opción A, 41 veces la opción B, 44 veces la opción C y 30 veces la opción D, ¿sí? Y si nos ponemos a ver, por ejemplo, el tema D fue más fácil que el resto, ¿sí? Porque de los 30 que obtuvieron la opción D, el 78%, o eran los más inteligentes, o no sé, el 78% obtuvo el 100% del puntaje, mientras que la opción C, el 63% nada más. Y los otros van el 67 y el 69. Ya este índice nada más, ya les da una información importante. Y también toda esta información la pueden descargar en Excel si quieren. Después tienen desviación estándar, la calificación aleatoria estimada, la ponderación. Esto es cuando en opciones múltiples, por ejemplo, esto lo que les indica es qué porcentaje más o menos espera el sistema que obtendría el alumno en caso de ir tildando así, al azar, ¿sí? Sin saber nada. La ponderación deseada, el peso efectivo, o sea, este peso efectivo es más o menos cuánto influyó la nota que se sacaron en esa pregunta en el total del parcial, por ejemplo. El índice de discriminación, la eficiencia discriminativa, o sea, bueno, todas esas cosas no tengo idea de qué se tratan. No, se pueden buscar en información en internet de qué se trata cada uno de esos índices en el cuestionario de Moodle y lo van a obtener, ¿sí? Yo lo que sé es el peso efectivo, por ejemplo, y el índice de facilidad, que para mí son datos fundamentales. Me encantan esos datos a mí, entonces, nada más. Estos datos también pasa lo mismo. Por ejemplo, el promedio de primeros intentos, bueno, eso fue todo. La mediana les da, o la media de los mejores, la media fue 71%, por ejemplo, y les da algunas cosas, el ratio de error, el error estándar, etcétera, 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 y de todo. Por ejemplo, les pone acá algo en rojo, y eso debe ser porque, miren, el índice de facilidad que tuvo esa pregunta fue del 23,42%. Por lo tanto, el sistema les está indicando esto en rojo, diciéndole, che, ojo, porque me parece o nadie sabe de este tema, ¿sí? O nadie sabe de este tema, o esas preguntas pueden estar un poco mal configuradas. Y ahí las pueden llegar a ver si quieren. Por ejemplo, pueden revisar esta y decir, bueno, a ver, ¿qué están preguntando en esta? En el largo plazo, las exportaciones netas serán mayores y pum, ¿sí?
Entonces han puesto que las opciones marcadas incorrectas restan puntos. Eso está en el enunciado de la pregunta. Lo único que hicieron es pintar esto de rojito. ¿Sí? Eh, Voy a editar esa pregunta para que vean cómo han hecho ellos para que resten puntos. A lo mejor es un verso, porque eso también, ojo, los docentes muchas veces ponen que restan puntos, el alumno por miedo no pone, no marca todas las opciones de la opción múltiple y listo. En este caso han puesto 33,33% y a la opción negativa le han puesto 40% negativo. ¿Qué quiere decir? Que si marca todas las opciones, igual va a obtener un 60% del puntaje. ¿Sí? Pero bueno, ya poniéndole esto en rojo, los alumnos no conozco a nadie que se arriesgaría a marcar todas las opciones, ¿sí? Así que estamos bien con eso. Y bueno, eso es todo lo que da estadísticas. Los invito a jugar, pues sobre todo si alguien ya ha tenido algún examen parcial o algo que haya realizado a través de la plataforma, juegue con esas estadísticas, vea cuál era la respuesta que les costó más. A lo mejor la pregunta estaba bien hecha, pero realmente es de un tema que los alumnos no han alcanzado a comprender, entonces te puedes sacar a lo mejor virtualmente un video explicativo de ese tema o algo para que para que terminen de aprender eso, etcétera. ¿Sí? Y bueno, me quedaba, si quieren, bot A sí y bot B no, podemos intentar crear una pregunta calculada.